Entonces, esta semana continuamos con el tema de circuitos de corriente directa. Habíamos hablado de esto un poco el día miércoles, ¿sí? Entonces, habíamos revisado algunas definiciones, ¿sí? También mencionamos las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Que son las leyes que se deben cumplir en los circuitos, ¿sí? O para el análisis de circuitos. Y hoy vamos a profundizar en este tema de las técnicas de análisis de circuitos, es decir, qué herramientas son básicas para poder hacer esta solución de los circuitos. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con la clase anterior. Habíamos resuelto este ejercicio, ¿sí? En el cual se nos piden determinar algunas variables, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto en la práctica, lo que estamos haciendo es, o lo que empleamos, pues ya son instrumentos de medida, como el multímetro, ¿sí? El cual nos permite a nosotros medir variables eléctricas, ¿sí? Entonces, principalmente un multímetro lo que va a medir es voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? Entonces, para medir el voltaje, miren que este circuito que está pintado aquí, o esta sería la forma real como estaría implementado el circuito que tenemos acá. Entonces estaría la fuente de 12 voltios, ¿sí? Que sería este dispositivo, estas fuentes de laboratorio, ¿sí? Aquí vemos que tenemos el terminal positivo, el terminal negativo de la fuente conectado a la tierra, ¿sí? O al punto de referencia de la fuente. Esto más que todo se hace para efectos de protección, ¿sí? Cuando hay alguna sobrecorriente o alguna corriente no deseada, esa se manda a la puesta a tierra de la instalación. Bien, acá tenemos el voltímetro, ¿sí? O el multímetro en modo voltímetro. Aquí está midiendo en escala de 20 voltios. Entonces nos está dando el voltaje que habíamos eh, solucionado, ¿sí? Entonces me da 2.51 voltios, como habíamos visto en el ejercicio. Ustedes pueden ver en sus apuntes esa situación. Y entonces cuando hacemos medidas de voltaje, miren que el instrumento se coloca en paralelo, ¿sí? En cambio, cuando hacemos medidas de corriente, eh, la corriente debe pasar por el dispositivo, ¿sí? Entonces, esto lo que me lleva a suponer, ¿sí? Es que los instrumentos, ¿sí? Que hacen las mediciones van, digamos así, a influir un poco en el comportamiento del circuito. La idea es que su influencia sea mínima, ¿sí? Que el conectar el instrumento pues no me vaya a cambiar las variables eléctricas, ¿sí? Entonces para eso, por ejemplo, el voltímetro lo que tiene es una resistencia muy grande, ¿sí? Lo que tiene es representa para el circuito una resistencia muy grande, de tal forma que una corriente muy pequeñita sea la que se vaya al voltímetro, ¿sí? Para tomar la medición, ¿sí? En cambio, cuando lo conectamos para medir corriente, miren que la corriente debe pasar por el instrumento, ¿sí? Esta es una de las principales causas por las que se dañan estos instrumentos, porque si la corriente es muy grande y no estamos programando bien el dispositivo, no estamos configurándolo bien para la medición de corriente, puede generarnos una alteración del fusible que trae esto y el multímetro dejaría de operar, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tenemos el amperímetro, ¿sí? Este sería el voltímetro, este sería el amperímetro. En el caso que tenemos el amperímetro, la resistencia debe ser pequeña, ¿sí? Para hacer la menor oposición posible a la corriente que fluye hacia la resistencia. Bien, habíamos mencionado también en la clase anterior que existen algunas técnicas que nos permiten encontrar fácilmente las variables eléctricas en situaciones muy específicas, ¿sí? Entonces, una de ellas es el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Entonces, cuando hablamos del divisor de voltaje, este lo aplicamos cuando tenemos un circuito en serie, ¿sí? Cuando tenemos elementos conectados en serie. Y el divisor de corriente lo utilizaremos cuando queremos encontrar una corriente en varias ramas que están en paralelo, como vemos aquí en la gráfica. Entonces,
si por ejemplo a mí me interesa encontrar el voltaje que yo tengo en este punto, en esta resistencia, va a ser el B2, ¿sí? Entonces esto sería el R2, ¿sí? Por el voltaje de entrada sobre la resistencia total, que sería la suma de estas resistencias. En cambio, si hago el divisor de corriente, en este caso tengo una corriente que ingresa, esa corriente se divide en varias ramas. Entonces, si es de mi interés calcular esta corriente, por ejemplo, la corriente 2, ¿sí? La corriente en X, perdón, que está pasando aquí, esta corriente en X sería entonces igual a la resistencia total sobre Rx, o sea, el valor de esta resistencia sobre la resistencia total. Pero en este caso, la resistencia total se refiere al equivalente del resto de resistencias, excluyendo la que estoy midiendo, ¿sí? Y finalmente por la corriente de entrada o la corriente total que aparece allí. Entonces, revisemos esto con unos ejemplos, ¿sí? En este circuito nos pide encontrar el voltaje en la resistencia en R3 y determinamos también la corriente del circuito. Entonces, bueno, procedemos a dibujar el circuito. Aquí tengo los 6 ohmios, 3 ohmios, otros 3 ohmios. ¿Listo? Se vendría haciendo mi circuito y me piden encontrar el voltaje sobre R3, que sería el que está aquí. Entonces, al aplicar la fórmula del divisor de voltaje, siempre hay que ver si es factible realizarlo. En este caso, es posible hacer división de voltaje porque tenemos un voltaje que se está aplicando a 3 elementos que están en serie, ¿sí? Entonces, para encontrar el voltaje en R3, ¿cierto? Tendríamos que hacer el voltaje de la fuente, que serían 12, ¿sí? Por la resistencia donde me interesa encontrar el voltaje, que es esta, ¿sí? Que serían 3 ohmios, y luego la suma de todas estas resistencias. Esto me da 12 ohmios, ¿sí? Entonces, el voltaje resultante aquí, ¿sí? Serían 3 voltios, ¿vale? Verifiquemos esto con una simulación. Estos circuitos van a estar en su plataforma también para poder hacer la medición. Aquí ya lo tengo implementado. Entonces, si yo quiero medir el voltaje, por ejemplo, sobre esta resistencia, tendría que colocar aquí, ¿cierto? Y puedo colocar un punto de referencia que sería la tierra, ¿sí? Coincide con la tierra del circuito en este caso. Entonces ya mediría el voltaje entre este punto y este punto de acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo como un punto de operación de C. Y entonces miren que empieza la simulación y allí tenemos 3 voltios, ¿sí? Entonces, ahora, si queremos calcular la corriente del circuito, ¿sí? Sería la corriente, en este caso, como es un circuito en serie, es muy sencillo, sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia total, ¿sí? Que son 12 ohmios, entonces tendríamos una corriente de 1 amperio, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros volvemos aquí a la simulación, podemos medir la corriente utilizando este punto de prueba de corriente, current. Por ejemplo, ahí puedo medir la corriente del circuito, ¿sí? Y me sale un valor positivo de 1 amperio, que indica que el valor es positivo, ¿sí? Que la corriente está fluyendo en la dirección que nosotros pensamos que fluye. En este caso estamos diciendo que la corriente fluye de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, cuando nos aparece un valor positivo, implica que estamos acertando en la dirección del flujo de corriente, ¿sí? Miren que si hago la siguiente transformación,
a este punto de prueba, por ejemplo, le doy flip, entonces al hacer la simulación me da menos 1 amperio, ¿sí? Esto indica que la dirección que yo seleccioné es contraria a la real que tiene la corriente, ¿sí? No importa que nos dé negativo, lo importante es tener en cuenta cuál es la dirección que asumimos para la corriente. ¿Sí? En este caso asumimos que la corriente iba así, si nos da negativa, entonces implica que va en la otra dirección. ¿Listo? Entonces pasemos a ver el siguiente ejercicio. Entonces aquí tenemos un circuito que tiene una fuente de corriente, miren que el signo cambia con respecto a la fuente de voltaje, y 3 resistencias que están en paralelo. Entonces nos piden encontrar las corrientes sobre R1, R2 y R3 y finalmente el voltaje sobre R2. Entonces, aquí yo ya tengo dibujado el circuito. Lo que nos está pidiendo en este ejercicio es determinar esta corriente I1, I2 e I3. ¿Sí? Entonces, recordemos que de acuerdo a la ecuación que tenemos, ¿sí? La corriente Ix es igual a la R total sobre R total más Rx, ¿sí? Disculpen, aquí es Rx más R total, y eso multiplicado por la corriente total, ¿sí? Entonces, si volvemos aquí al circuito, bien, esta sería la fórmula que hay que resolver, ¿ok? Entonces, para I1, para el caso de I1, ¿sí? Para el caso de I1, entonces tendríamos que mirar la R total como el paralelo de estas dos resistencias de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cierto? Tendríamos que sacar este paralelo. R total sería R2 paralelo con R3 por la corriente total. En este caso, la corriente que está ingresando aquí y que se divide en estas 3 ramas es la de 28 amperios. Entonces llegan 28 amperios sobre la resistencia donde queremos hacer la medición, en este caso la de 0.5 ohmios, ¿sí? Y esto tendríamos que sumarle el paralelo entre R2 y R3. Entonces, para los paralelos utilizamos esta notación, ¿sí? Entonces, R2 en paralelo con R3 sería igual a 0.25 por 0.125 sobre 0.25 por 0,125. Producto sobre suma, ¿cierto? Entonces acá abajo es suma. Bien. Entonces, una vez tenemos eso, podemos calcular ese valor. Sería esto sería igual entonces a 0.0833. ¿Sí? Esa sería esta resistencia de aquí. Entonces, al reemplazar, tendríamos este valor por 28, que son los amperios, ¿sí? Y dividido entre 0.5 más el valor que obtuvimos allá. ¿Sí? Y esto da 4, ¿sí? 4 y unos decimales, pero es aproximadamente 4, ¿cierto? Serían 4 amperios, ¿sí? Entonces así podemos obtener la corriente I1, ¿sí? Y así calcularíamos el resto. Entonces, por ejemplo, para I2, voy a traerme el circuito para acá.
¿sí? Entonces para I2 tendríamos que hacer algo similar, solo que ahora, ¿sí? Ya el paralelo, ¿sí? Para I2 ya debe ser calculado con R1 y con R3. Vamos a pintarlo aquí. Ya debe ser el paralelo entre esta resistencia y esta de acá, ¿sí? Si lo que me interesa ya es encontrar la I2. Entonces, la corriente I2 sería, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula que tenemos, la resistencia total, que en este caso sería R1 en paralelo con R3, ¿sí? Por la corriente, 28 amperios, sobre esta resistencia equivalente que sacamos acá, R1 con R3, y más la resistencia por donde queremos encontrar la corriente, que es R2, ¿sí? Entonces por aquí podemos sacar por aparte R1 en paralelo R3, pues va a ser R1 por R3 sobre R1 más R3, ¿sí? Entonces esto sería igual a 0.5, ¿sí? Sería entonces igual a 0.5 por 0.125 y dividido entre 0.5 más 0.125. Entonces este paralelo me da 0.1, ¿sí? Y al hacer las operaciones, al incluir este resultado acá, entonces tenemos que esto es 28 por 0.1 dividido entre 0.1 más el R2 que tenemos acá, que es de 0.25. ¿Sí? Entonces la corriente 2 me da 8 amperios. ¿Sí? Y para la corriente 3 yo puedo emplear la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces yo sé que la corriente total va a ser igual a I1 más I2 más I3. ¿Por qué sé eso? ¿Sí? Porque si yo analizo este nodo de aquí, en ese nodo está entrando, ¿cierto? Esos 28 amperios, está saliendo I1, está saliendo también I2 y está saliendo I3, ¿cierto? En este nodo que tenemos nosotros acá, ¿vale? Que sería este nodo, es este mismo de acá. ¿Listo? Entonces ahí al plantear esa ecuación de nodo, nosotros tenemos que la corriente 3, que es la que nos falta, entonces sería igual a I total menos I1 menos I2. Entonces no queda otra que la I3, ¿cierto? Sea 28, que es la I total, menos I1, que la obtuvimos anteriormente, que son 4, y menos los 8 amperios que tenemos acá. Entonces, I3 me da de 16 amperios. ¿Listo? Entonces, comprobemos esto con el simulador. Listo. Entonces, si revisamos con el simulador, vamos a darnos cuenta que la corriente que tenemos acá es de exactamente de 4 amperios, como nos había dado en el ejercicio. ¿Sí? Si queremos encontrar la I2, finalmente la I3 también la podemos colocar de una vez. Ahí, eso, es bueno que se enganche. Y entonces vemos allí que obtenemos los valores 4, 8 y 16. Y también el ejercicio nos pide el voltaje sobre R2. Entonces vamos a dejarlo indicando aquí. El voltaje sobre R2 vendría siendo, por ejemplo, entre este punto y este punto. Sería el voltaje entre en R2
y a mí aquí me da 2 voltios. Entonces verifiquémoslo, ¿sí? Por ley de Ohm. ¿Sí? Si la corriente I2 es de 8 amperios, entonces por ley de Ohm podemos decir que B2 es igual a I2 por R2. Entonces habíamos dicho que I2 era de 8 amperios y R2 era de 0.25. Entonces 0.25 ohmios, ¿cierto? Y esto entonces me daría 2 voltios. ¿Sí? Entonces con eso concluimos este ejercicio y el repaso de estas dos técnicas de solución de circuitos.